en especial a quienes nos han acompañado en estos 3 días del primer Congreso Nacional de Derecho Privado 2021, cambios paradigmáticos ante una sociedad globalizada, y el primer Congreso Internacional de Derecho Privado 2021, una respuesta teórica a los cambios sociales. Homenaje a Zulema Willis. La última conferencia magistral de este magno evento estará a cargo de la magistrada Norma Lidia Gutiérrez García. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, especialista en Derecho Judicial por la Universidad Nacional Autónoma de México, en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, maestra en Administración de Justicia por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, especialista en Contratos y Daños por la Universidad de Salamanca y Fundación General Salamanca, España, doctora en Derecho Judicial por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, certificación por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval. En el examen general para jueces civiles del Poder Judicial del Estado de Tabasco, obteniendo el nivel de desempeño académico de excelencia en el año 2002 y reconocimiento como mejor juzgador del año, en diciembre de 2004. Se encuentra certificada en habilidades de litigación oral mercantil al haber aprobado los exámenes que acreditan los conocimientos, habilidades y técnicas requeridas para la litigación oral mercantil, conforme los estándares normativos CIC 12003/2010. En su experiencia como docente, ha impartido las materias de Derechos Humanos en la impartición de justicia, Investigación Procesal en Derecho Mercantil, Juicio de Amparo, Derechos Humanos y Amparo, en el Programa de Maestría de Estudios Jurídicos, reconocido por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT, adscrito a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y materias de sensibilización en el nuevo sistema de justicia laboral en los diplomados profesionalizantes de actualización en Derecho Laboral, diversos foros nacionales e internacionales de perspectivas y prospectivas del nuevo sistema de justicia laboral, así como talleres a los sectores de comunicadores y al sector empresarial de la reforma laboral. Ha participado como docente, instructora y coordinadora en diversos cursos, talleres y conferencias, dentro de los que destacan la protección jurídica de la propiedad, experiencia jurisdiccional, la quinta reunión nacional de magistrados celebrado en Cozumel, Quintana Roo, el curso internacional Búsqueda de la modernización de la justicia y la seguridad jurídica preventiva, experiencia de la jurisdicción voluntaria en Cuba y España, el diplomado de formación de jueces en el módulo de convenios, el 33º Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, celebrado en Ixtapán de la Sal, Estado de México. Jornadas de Derecho Civil, la 9ª Reunión Nacional de Jueces de Primera Instancia en Avándaro, Valle de Bravo, Estado de México. Curso de formación judicial para actuarios civiles en la materia de práctica civil y mercantil. Ha publicado diversos artículos, entre los que se encuentra el artículo relacionado con la ética, para el concurso de ensayo jurídico anual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los años 2010, 2011, y en el año 2012, el cual fue premiado en el Estado como ensayo destacado, y el artículo La Reforma Laboral y su implementación en Tabasco, publicado en la revista Nexo Jurídico del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Destaca su participación desde junio de 2019 como enlace estatal por parte del Poder Judicial para atender las diligencias para la implementación del sistema de justicia laboral en la entidad, derivado de la integración del Grupo Interinstitucional para la implementación del sistema de justicia laboral en capacitación, legislación, y fungiendo como enlace estatal por parte del Poder Judicial ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, AC, llevó a cabo la planeación, coordinación, articulación y vigilancia de la implementación y consolidación de la reforma al sistema de justicia laboral en nuestro Estado, así como la creación de los tribunales laborales, para lo cual se capacitó en el nuevo sistema de justicia laboral con diversos talleres y como formador de formadores por el Instituto de la Judicatura Federal. Entre los cargos que ha ocupado se encuentra jueza civil, penal y mixto en diversos distritos judiciales del Estado de Tabasco, magistrada supernumeraria y directora honorífica del Centro de Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia, consejera de la Judicatura del Estado de Tabasco, directora general de Administración de los Tribunales Laborales, y actualmente se desempeña como magistrada integrante de la Primera Sala Penal. Sin más preámbulo, cedemos el uso de la voz a la magistrada Norma Lidia Gutiérrez García para impartirnos su conferencia magistral titulada Nueva Justicia Laboral, una visión desde la axiología.
Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Muchas gracias. Gracias. Me es muy grato participar en esta clase de jornadas, ¿verdad? Que hacen un intercambio, en este caso, como ustedes muy bien lo han diseñado, un intercambio internacional, un intercambio nacional entre aquellos que son pensadores, ¿verdad? Cientistas, estudiantes y demás interesados en cuestiones del orden jurídico. Y sobre todo en temas tan importantes que, como es veo que se han decantado por el derecho privado, el derecho nuestro derecho civil como el más atesorado y de los más cuidados y de los pocos tocados para los efectos de modernizarlos en tiempos de globalización. Es muy importante que se hagan este tipo de situaciones, pero lo más importante también es que lo logran conjuntar con situaciones transversales como lo son, en este caso, temas relacionados con derechos sociales, que en este caso hicieron ustedes el favor de incluir la parte de derecho laboral. Tema muy importante que en la actualidad da mucho de qué hablar. Voy a compartir por aquí unas diapositivas que he preparado para ustedes y que me van a ayudar como punta de partida y pautas para ir platicando con ustedes esta breve charla que vamos a tener esta tarde. Y pues reiterarles el agradecimiento por la invitación a los organizadores, darle las gracias, ¿verdad?, a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Soy orgullosamente egresada de esta mi alma mater y tengo la oportunidad de desempeñarme en el servicio público precisamente por las herramientas que mi alma mater me otorgó. Y eso es una satisfacción que seguramente todos ustedes saben a qué me estoy refiriendo en esta tarde. Y sin más preámbulos, déjenme comentarles que me entusiasmó mucho cuando me dijeron que en unas charlas, en estos congresos tan importantes, se incluía lo relativo al nuevo sistema de justicia laboral y que a los organizadores de estos eventos les interesaba, y no dudo el por qué, la expresión de algo relacionado con este tema, pero desde el punto de vista de valores. Y bueno, la axiología cumple con ese cometido. Y sobre todo, lo comprendo perfectamente porque está visto desde el punto de vista del sistema académico y desde el semillero en el que pues de donde salen diferentes situaciones, diferentes ideas, diferentes modos de pensamiento que solo se decantan luego en cada materia que cada quien escoja para dedicarse, para ejercerla o por hobby, a partir precisamente de la axiología de lo que desee estudiar. Y la materia laboral pues no escapa a eso, está de moda, ha sufrido una de las más grandes, extensas reformas de los últimos 100 años de nuestra conocida Ley Federal del Trabajo. Pues han reformado el año antepasado, en 2019, 1 de mayo de 2019, más de 500 artículos de nuestra tradicional Ley Federal del Trabajo. Y en esta legislación, como quizás ha sucedido en otras, pero dada la rapidez con que se mueven en estos tiempos, todos los sistemas digitalizados, el mundo globalizado en el que estamos viviendo, esta emergencia sanitaria que estamos atravesando todos, visto desde la axiología, me voy a permitir platicárselas a ustedes como la he advertido y como he tenido la oportunidad de platicarlo en diversos foros, que la axiología en esta reforma del nuevo sistema de justicia laboral se nota. O sea, se nota que se cumplieron todos los pasos que en este caso se requieren para lograr
una buena reforma. ¿Qué quiere decir esto? Que yo considero que en esta reforma, fíjense ustedes que la filosofía está contenta de que se haya logrado que axiológicamente se cumplan los cometidos en el diseño de la norma, en el pensamiento de la norma, en la utilidad de esa norma y en cómo va a ser precisamente bien aceptada y maniobrada por los operadores jurídicos y por todo aquel que sea sujeto de ser tutelado por esta norma. Entonces, vamos a explicar un poquito. Fíjense ustedes que visto desde el punto de vista de la axiología, por supuesto no pretendo disertar una clase de axiología, pero sí nos va a ser de utilidad recordar brevemente que esta ciencia es la que estudia los valores, ¿verdad? En este caso, bueno, la axiología es para diversas situaciones, pero en este caso los valores jurídicos en la creación y en la aplicación de las normas, y esta como objeto de estudio de la filosofía del derecho. Yo les decía al principio, la filosofía del derecho con esta reforma de la Ley Federal del Trabajo y en sí con todo un sistema de justicia laboral, pues va a estar satisfecha porque en esta creación de estas normas se consideraron diversos valores, y no refiriéndome solo a la belleza, a la felicidad, sino a los valores jurídicos que se requieren para que una norma sea precisamente singularizada para aquellos que vamos a ser sujetos, ¿verdad?, de operarla y ser sujetos también en general de su aplicación. Fíjense ustedes que alrededor del concepto de valor se mueven muchísimas concepciones y enfoques disímiles en una total correlación con la filiación filosófica del pensador, ¿verdad? Podemos encontrar la naturalista, la fenomenológica, la intuitivista, la utilitaria pragmática, la emotivista, la marxista, etc. En esta reforma, ustedes van a encontrar no un collage de todas, pero lo que sí van a encontrar es que tiene una utilidad pragmática, está fundada en la filosofía y política que se viene aspirando desde la reforma, desde la Constitución de 1917, ¿verdad? Tiene también un ingrediente de respetar la naturaleza del derecho del trabajo como un derecho natural del hombre, y si bien su exposición de motivos no es precisamente un tratado de su origen en la ciencia de la axiología, les decía yo al principio, que lo que la filosofía siempre ha pretendido que tengan las normas, en esta reforma lo consigue, incluso de manera didáctica. Para mí es un recurso que me hace fácil, de cierto modo, poder compartir las bondades que tiene y la estructura, la ingeniería que tiene esta reforma, porque solo se puede ver que el originario de la norma, el creador de la norma, tuvo en conciencia estas situaciones que le vienen dando ese sentido axiológico. Y se nota en la elaboración de la norma, en los estudios previos, en los apuntes previos, que les invito a leerlos, están en los comentarios precisamente de cuando se hace los primeros proyectos, y ustedes van a lograr advertir que lo que los pensadores a lo largo mínimo de la carrera de Derecho, en lo que vemos y lo que a veces cuesta a nuestros maestros que nosotros lo aprendamos, porque ellos lo explican muy bien, cuando queremos ver un producto acabado y dónde se puede ver, es a veces para nosotros como estudiantes un poquito difícil localizarlo. Pero en esta reforma, en esta tarde, nos va a servir para darnos un paseo de cómo se cumplen las expectativas precisamente de un pensamiento axiológico.
Fíjense ustedes que recordarán que en los diálogos de Platón, precisamente en la conocida obra de la República, encontramos el tema de los valores, que es el ideal del bien, ¿verdad? La belleza, la utilidad. Esa es esencialmente la mención que hace en esa obra y, por supuesto, voy a dar un salto, ¿verdad? Desde estos diálogos de Platón hasta cuando la axiología se empieza a sistematizar como pensamiento, ¿verdad? En el siglo XIX en Alemania. ¿Por qué? ¿Por qué en ese tiempo y por qué en Alemania? Porque en esa parte de Europa se da el desarrollo expansivo del capitalismo y dense cuenta ustedes que empieza a coexistir precisamente con las reminiscencias de los elementos de la sociedad feudal. Entonces había un pensamiento que igualmente, así como avanzaba el desarrollo del capitalismo, seguían coexistiendo las situaciones que, por supuesto, pretendían continuar con una sociedad feudal. Y entonces se daban este encontronazo de pensamientos y entonces la axiología viene siendo una herramienta para precisamente qué es lo que se requiere y qué valores se requieren para que como sociedad podamos seguir adelante, ¿no? El proceso de asimilación, ¿verdad?, de valores por el hombre es un proceso socialmente contextualizado. ¿Por qué? Porque está en un perímetro, está determinado por el grado de desarrollo que alcanzamos los individuos y los grupos sociales. Los valores universales, ¿por qué existen? Existen por y a través de los individuos concretos de sistemas sociales concretos. En esta línea de pensamiento podemos fácilmente establecer que la reforma del 1 de mayo de 2019, la materia laboral, por supuesto, con profunda exhaustividad, fíjense ustedes, trata el problema de por qué se requería una reforma. Y en esa reforma se trata el problema que siempre que hay un cambio de un sistema se debe a que lo que existe se ha ocluido, se ha perdido el rumbo, se ha dejado de hacer lo que se tenía que hacer, se ha dejado de proteger lo que se tenía que proteger y se ha caído en un status quo que no le hace bien a nadie, del que se benefician algunos, y el sentido del derecho social, en este caso la materia laboral, se perdió. Entonces, con esta reforma y con una línea de pensamiento axiológica que va buscando precisamente los valores en el sentido estricto de cómo funcionar como sociedad en este aspecto, esta reforma la aborda desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, democrático, político, analiza el incumplimiento internacional que ha tenido nuestro país y que, por cierto, por el cual se ha sido sancionado en diversas ocasiones. Y también trata el tema de justicia alternativa, ¿verdad? De justicia alternativa, pero lo observa esta reforma a través de la situación que estaba fluyendo, que estaba atravesando el sistema laboral mexicano. Y en este collage tenemos que la reforma laboral del 1 de mayo de 2019 hace atendiendo el todo. Y para que un sistema que va a ser de uso para los efectos de procurar la tutela de derechos, tiene que hacerlo como debe ser, atendiendo el todo. Y el todo solo puede atenderse a partir del estudio, también importante, de lo que se ha perdido. Y lo que se ha perdido es lo que se ha desvalorizado. Finalmente, la axiología viene siendo la carta de ruta para los efectos de atender lo que se requiere para que podamos lograr ese desarrollo, todos los individuos, los grupos sociales, y que los valores universales sigan, ¿verdad?, existiendo y coexistiendo a través de los individuos, o sea, de nosotros. Espero yo que pues esta breve introducción
nos permita ubicarnos en que esa reforma atiende precisamente algo que a mí me llamó la atención, me permití buscar. Les decía yo que esta reforma tiene una importancia, dado que es la principal de los últimos 100 años. Han habido reformas en el tema laboral, importantes por supuesto, pero esta es la más importante, considero, y dicho también por aquellos que son verdaderos especialistas en la materia, tanto en la materia sustantiva como procesal, ¿verdad? Pero fíjense que buscaba yo qué pensaban aquellos que hace más o menos 30, 40 años, que tenían la idea de querer cambiar un sistema, qué se escribía de ese sistema laboral, qué pretendían o cómo añoraban el cambio de un sistema laboral. Y diversos especialistas en la materia realmente escribían verdaderas añoranzas de lo que precisamente anhelaban que tenían otras áreas del derecho, como el derecho público, el derecho privado, ¿verdad? Si se podía decir que se les pudiera envidiar mucho. No obstante, el área laboral lo necesitaba. Fíjense ustedes que Enrique Álvarez del Castillo hace 40 años, en una de sus aportaciones sobre el tema, refiere que su generación recibió en forma particular la herencia inapreciable primera en la historia de este siglo de un nuevo tipo de derechos sociales, como elementos de arranque fundamentales para vivir en una democracia. Una democracia que, si bien quiere conservar y proteger los derechos individuales inalienables como reducto de libertad sujeta, ¿verdad? Perdón, como un reducto de libertad sujeta su ejercicio al contexto social. Con los ojos puestos en el futuro de una sociedad, él, de manera, yo le digo cuando escriben así, románticos del derecho, dice sin egoísmos y formada en la solidaridad social y con la necesidad congénita de proyectarlos. Él dice, como sociedad debemos de traer algo congénito en nuestro ser que quiera que el derecho social fluya sin egoísmos y que podamos concretar como sociedad esa solidaridad social y que las generaciones que vengan quieran hacerlo. Y bueno, esto que escribió, finalmente la sociedad en específico quiso hacerlo. Y también, fíjense, un pensamiento que también un especialista, Álvarez del Castillo es especialista en derechos, ¿verdad? Un maestro. Pero en materia laboral, los conocedores de la materia laboral sabrán de Néstor de Buen. Néstor de Buen también, por esas épocas de los 80s, decía y textualmente leo cómo añoraban también la reforma. La reforma de un sistema, no estaban esperando específicamente que se iba a hacer en el 2019, pero decían algo necesita cambiar. Y los derechos sociales tienen que recobrar precisamente ese protagonismo que de origen a que se refiere la Constitución de 1917 y por la que ha corrido, ¿verdad?, muchos esfuerzos de la nación, incluso sangre, ¿verdad? Néstor de Buen dice en un trabajo que presentaron diversos especialistas, dice él, lo que es evidente es que cabe poner en duda la condición tutelar en favor de los trabajadores del derecho de trabajo. Dice él, la alianza evidente, al menos en México, entre el Estado y los empresarios con un sistema jurisdiccional hecho para servir a los intereses capitalistas, ha convertido a la relación de trabajo en una aventura de destino incierto. Sería necesaria realmente, dice él, una transformación absoluta del sistema para que el derecho del trabajo pudiese recuperar su viejo prestigio. Ya hace 40 años hablaban del viejo prestigio de la materia laboral. Lo que habría que buscar, dice este autor, una fórmula que no pudiese quedar afectada por los manejos del Estado capitalista. Y agrega
para finalizar su cita, dice, la experiencia demuestra de sobra que es una pretensión de muy pocas alternativas. Y efectivamente empezó el paso con situaciones que se generan como en estos foros, como en estos lugares de pensadores, en universidades, en coloquios, en conversatorios, empiezan a generarse los cambios. Y él dice, pues yo ahorita lo veía como una pretensión de muy pocas alternativas, pero pasados los años, hoy estamos platicando que esas pocas alternativas se difuminan y entonces se retoman esos valores para efectos de ver cómo cambiar un sistema que, como dicen nuestros ancestros, ya había dado de sí lo que tenía que dar. Y hay que atacarlo de todas las maneras, pero se necesitaba, por supuesto, un constructo desde el punto de vista axiológico y desde el punto de vista no solo reflexivo, sino volver al origen de dónde es que viene este derecho. Y bueno, no es muy difícil pensar que se trata de derechos sociales. Los derechos sociales nos permiten tener una visión adecuada, actual, ¿verdad? Moderna. A veces hay situaciones modernas, pero es el modernismo del siglo VIII, del siglo XV. No, tiene que ser una visión adecuada, pero en la actualidad. Y cuando estos escritores mencionaban estos textos, añorando precisamente un nuevo sistema laboral, lejos estábamos de sentir para esa época, ¿verdad? Ellos, nosotros, ustedes, algunos ni habían nacido, otros estábamos muy jovencitos, ¿verdad? Pero no estaba la expectativa de la globalización. Entonces, el derecho social hoy tiene que cumplir ese cometido de modernidad, de adecuación, de tomarlo desde el punto de vista de un mundo globalizado con vista al nuevo sistema, en este caso, laboral mexicano. Fíjense ustedes que en esta reforma tuvo que el creador de la norma asirse de esta rama del derecho que se fundamenta en ¿qué? Básicamente en los principios y diferentes normas para converger en ese objetivo principal. ¿Y cuál es? Proteger, que es el primero que se les olvidó. Luego, velar y establecer el comportamiento y las actitudes del hombre, velando por la igualdad dentro de las clases sociales. El derecho social tiene el estandarte de que es su obligación, ¿verdad? Y de aquellos que lo operan, que velen y establezcan un comportamiento, incluso de actitudes. Por eso la importancia de los valores que estudia la axiología como rama de la filosofía. Los derechos sociales también facilitan a los ciudadanos o a las personas de un país a desarrollarse en autonomía, ¿verdad? Igualdad y libertad. Permiten, ¿verdad?, estos derechos sociales facilitar a todas las personas condiciones económicas y de acceso a bienes necesarios a una vida digna. Para cumplir estos cometidos en el derecho social, para un cambio de un sistema de justicia, se tiene que ir a la raíz de para qué. El derecho del trabajo en sí es un sector importante de origen social, es uno de los derechos sociales, ¿verdad? Como son otros, como cuál, como el agrario, el de asistencia, el de seguridad social, el de cultura, el derecho a la salud. Reciente en los años está el derecho ambiental. Pensadores con un discurso de colectividad y de derecho social relacionado con el ambiente, tienen verdaderas teorías que vienen a proteger y a socializar como derecho social, no a darlo a conocer, a socializar como parte del derecho social lo que es el derecho ambiental. Y también hay una nueva corriente, ¿verdad?, de los más osados, los más aventurados en estos temas, en este tipo de pensamiento, que incluso dicen que el derecho social debe atraer para sí
también lo relativo al derecho familiar. Pero bueno, esto será materia ya de otros conferencias que tengan en todo caso aquellos que me han antecedido con magníficas conferencias relacionadas con el derecho de familia también. Y tienen sus razones bastante definidas. El derecho social no es porque todos vamos a estar en concordia, ya todos nos funciona y todos felices. No, el derecho social tiene como tal rasgos específicos que lo hacen funcionar y que hacen que el Estado tenga mecanismos para los efectos de esa protección para que todos se puedan alcanzar el desarrollo individual sin olvidarse que somos un grupo. Un rasgo importante de los derechos sociales es la peculiaridad, fíjense ustedes, de que las pretensiones del todo predominan sobre los deberes. El Estado puede tener un deber, pero la peculiaridad de que es importante que los derechos sociales tienen que siempre velar por el todo. Y si el todo pugna con un deber, ¿qué pasa? Incluso se llega hasta hacer desaparecer a estos en ocasiones. ¿Y esto cómo se logra en un sistema? Pues se logra con un verdadero mecanismo de principios que hagan robusto el modo de fluir del nuevo sistema que se vaya a implementar. Les platicaba también al principio que la Constitución del 17, ¿verdad?, en el artículo 123, proyectó la protección imperativa del trabajo, que elevó a la categoría de derecho natural y negó definitivamente que los derechos del capital, de las fuerzas económicas, sean parte integrante de los derechos del hombre. ¿Qué hizo la Constitución del 17? Sencillamente sintetizó los derechos de los trabajadores frente al capital y frente al Estado, ¿sí? Porque imagínense, junto capital, Estado, el operario está perdido. Entonces, se requiere de un mecanismo del Estado para que esto se logre. Y un comercial ahí. En nuestra Constitución del 17, el 123 fue prácticamente una poesía para el mundo, a grado tal que lo que narra el artículo 123 en su origen, fíjense ustedes que les invito a hacer una pequeña reflexión, revisar los postulados de la Organización Internacional del Trabajo y ustedes van a ver que parece ser que nosotros como mexicanos, como legislativo mexicano, fuimos los que aportamos la razón medular a la OIT, ¿verdad? No nos llevamos todo el crédito, pero es muy importante advertir, y si ustedes ven las fechas, se darán cuenta de que los postulados de la Constitución del 17 decantaron y robustecieron precisamente la razón de ser de la OIT. ¿Qué necesita un nuevo sistema, como en este caso el sistema de justicia laboral, para llevarse a cabo? Políticas públicas efectivas. Las políticas públicas efectivas no son solamente los deseos, ¿verdad? Son precisamente instrumentar mecanismos, actitudes de parte del Estado que permitan no solo sociabilizar y razonar por qué está haciendo o va a hacer las cosas, sino que las políticas públicas implican en sí también hacer, crear elementos que sean importantes, necesarios, asequibles, fáciles, para que lo que el mismo Estado está haciendo realmente cumpla su finalidad. Verán ustedes, en materia del nuevo sistema de justicia laboral, uno de sus ejes es de los más sonados, es la oralidad en sus juicios. Y hemos estado acostumbrados de que como si la oralidad fuera lo más importante. No, la oralidad debemos de empezar a entenderla como una política pública que tiene el Estado para que todo aquel que llegue a ser sujeto de la necesidad o la necesariedad de llevar algo a la tutela judicial, pues tenga una vía adecuada, fácil, simple, sencilla, confiable, transparente, ¿verdad?
es el camino, es la vía, es la manera, el transporte, el caminar ahí. Y no tomarle, tiene verdaderamente una importancia sustancial, pero realmente los procedimientos orales no son precisamente más que un mecanismo de política pública del Estado que se hace para que todos sean privilegiados, no en sus pretensiones, privilegiados en un caminar ante precisamente los mismos elementos y las mismas situaciones que el Estado presenta para el desarrollo de los individuos. Entonces, a veces escuchamos, no, ya cambió el sistema laboral y el que sabía de un modo ya no lo va a saber de otro. Ninguna materia de derecho en su vertiente sustantiva la va a cambiar la oralidad. La oralidad es el proceso, el procedimiento de cómo usted va a llevar a cabo el trámite de lo que presentó ante la autoridad jurisdiccional, o como parte, cómo lo va a conducir su asesor en la forma, cómo el Estado se le presenta para los efectos de hacer su trabajo en un determinado espacio. Pero es solo eso, una manera de que fluya lo que sustantivamente el Estado ya tiene establecido. ¿Qué quiere decir? Que de esta manera se solucionan muchas situaciones entendiéndolo como política pública. ¿Por qué? Porque lo único que tiene que hacer el que ya es experto en la materia, pues es aprender esos mecanismos que exigen los sistemas oralizados, o como en este caso de la Ley Federal del Trabajo, que privilegia un sistema mayormente oralizado, porque sigue teniendo una parte escrita, ¿verdad? Entonces, entendiendo la oralidad como una política pública, es eso, solamente un instrumento para que la parte sustantiva se haga de manera correcta. Y no puede superar la oralidad el todo, la sustancia, lo sustantivo que tiene el Estado para los ciudadanos. Como política pública, se planea de qué manera un sistema va a entrar en vigor, cómo va a ser su administración, su planeación, a quién le va a quedar, en qué ámbito es, de qué competencia es, etcétera. Cómo va a fluir la legislación, si hay que legislar de manera federal, en el ámbito local, en el ámbito interno de los operadores. Todo ese tipo de situaciones tienen que ver también con las políticas públicas que el mismo Estado va sacando de su interior para que fluya el sistema que en todo caso, como en la especie, ha decidido transformar, porque el que tenía tuvo una oclusión, un tapón, y hay que despresurizarlo, hay que destaparlo y tiene que fluir. Y en ese entendido de los mecanismos y las políticas públicas para que fluya la implementación, el Estado mexicano dividió a la República Mexicana, como ustedes la pueden observar aquí en esta sencilla representación que les traigo, de qué manera iba a fluir la reforma. Y bueno, decidieron dividirlas primero en grupos de 10 estados, al final iniciamos 8 estados, Campeche, Chiapas, Durango, México, el Estado de México, Hidalgo, Tabasco, San Luis Potosí, Zacatecas. En el caso de Hidalgo entró el sistema de justicia laboral en el ámbito federal. El estatal todavía no opera, creo que entra en la segunda etapa. Y va a haber una segunda y una tercera etapa con la que se va a complementar precisamente el Estado mexicano para que opere el nuevo sistema. En el Estado también se tiene que hacer similitud cómo va a fluir esta reforma y cómo la planea el Estado. En este caso, en Tabasco se dividió geográficamente en 3 regiones, la región primero con sede en Centro, la segunda en Cunduacán y la tercera en Macuspana, con las competencias que ustedes observan ahí en la lámina.
y las regiones quedaron así como se ve también en la representación. Es nuestro estado dividido en 3 y precisamente con la región, la cabecera de la región, en el lugar se infiere más comunicado, que también es algo que se tiene que atender. Todo esto, para implementar un nuevo sistema, se llevan a cabo diferentes estudios desde el punto de vista para sociológico, político, técnico, operativo y de diferentes maneras para que se consideren todos los aspectos que tiene que llevar la norma, y en todo caso, aquí en estas representaciones fotográficas ya la reforma estaba pendiente su entrada en vigor, pero hay que hacer toda la instrumentación para llevar a buen puerto la reforma. Entonces, implica que el Estado, a través de sus representantes y de los operadores que se ven influenciados o que tienen que ver la manera de que el sistema fluya y de que se implemente, pues tienen que primero pues ponerse de acuerdo, ver qué van a hacer. Se trata también de economías, de recursos, de diversas situaciones que se tienen que ver desde el ámbito también, no solo a nivel federal, sino del Estado. ¿Por qué? Porque la justicia ordinaria le corresponde precisamente a los estados, y el derecho laboral como tal, en su instrumentación para allegarse al operador que va a decir la justicia en la materia, pues eso depende del Estado. Entonces también tiene que el Estado planear los recursos. Pero al principio les decía también que esta reforma del sistema laboral no solo viene a cambiar algo que ya no funcionaba, sino también viene para efectos de cumplir instrumentos internacionales a los que nos veíamos obligados, que son los convenios de la OIT, por los cuales incluso habíamos sido también sancionados, pero además nos viene el agregado del tratado que celebra México, Estados Unidos y Canadá. Estas políticas públicas implican a ver rubros de capacitación también, de capacitación de los que van a capacitar a los futuros operadores, de capacitación para los usuarios, de capacitación para aquellos que van a socializar la norma, de capacitación de todos aquellos que de algún modo son parte de lo que la norma está legislando. En este caso, de empleadores, de trabajadores, de divulgadores, que son los medios de comunicación en todas sus vertientes, plataformas y modos que tengan, porque estarán de acuerdo conmigo que cuando se difunden las cosas y se hacen de manera correcta, se construye sociedad, porque se va culturizando respecto de lo que el Estado está creando para que las cosas fluyan y se lleven de acuerdo como se planeó en respeto de los temas axiológicos de esa materia. Entonces, se planean también los espacios, las infraestructuras, tiene que ver lo necesario en los recursos, con lo que se cuenta, con lo que se tiene, con lo que hay que adquirir, y también qué tiempo es el que se tiene para hacerlo. En este aspecto, fíjense ustedes que para la implementación del nuevo sistema caminan muy de la mano en el aspecto de capacitación, en el aspecto de compartir sistemas de operación, en este caso de las famosas TICs, ¿verdad? Que no son otra cosa que las cuestiones de tecnología. El Ejecutivo federal con relación a juntas federales, el Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura de la Federación, está a cargo todavía, porque faltan dos etapas
estados que van a fluir en este nuevo sistema. Está a cargo aún el magistrado Francisco Franco, que ojalá lo logren distinguir, es el señor de saco que está sentado al lado de la Secretaría del Trabajo, y por supuesto la Secretaría del Trabajo, hoy cuyo titular es Luisa María Alcalde Luján, fluye también en este conjunto para caminar, por supuesto CONATRIP, en el caso de los en el caso de Tabasco, pues también conocedores de la materia y con la experticia para fluir en los temas de capacitación, porque les decía hace unos minutos, el abogado que es laboralista, para fluir al nuevo sistema de justicia laboral, pues la materia sustantiva la conoce, o sea, no le van a enseñar laboral, eso ya lo sabe. Seguramente los mecanismos del nuevo sistema, las reglas, los modos de conducta, lo que exige, las cuestiones éticas, de valores que exige operar en este nuevo sistema, y sobre todo aquello que tiene que desaprender, que finalmente fue lo que se aprendió y que hizo que se ocluyera lo que tenía que fluir, que era precisamente el salvaguardar el derecho de los más débiles, en este caso de los trabajadores, pero de repente eso se perdió, ¿verdad? Y esas son precisamente las causas por las cuales se cambia. Entonces, se tiene que fluir en capacitación, no solo con lo que viene a nivel central y de la federación. ¿Eso qué quiere decir? Que es muy importante la capacitación que ofrece, incluso de manera gratuita, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y al momento de quienes han tomado los cursos y quienes ya los estados que hemos fluido ya en este nuevo sistema, que es muy buena la capacitación, pero no es suficiente para fluir. Cada estado tiene que hacer los esfuerzos para ver cómo va a funcionar y sobre todo, incluso en esa inercia, los grupos sociales, tanto la academia como los litigantes, como todo lo que tenga que confluir, que se vea impactado por la reforma, tienen que entrar en un diálogo de cambio para que precisamente las cosas que se transformaron tengan precisamente una diferencia y no sea un cambio, ¿verdad? Como dicen aquí en nuestro pueblo, para seguir igual. Porque además, aunque quisiera, la reforma no se los va a permitir, como ya estamos probadamente viéndolo, que no permite prácticas que precisamente llevaron a la reforma. Para precisamente afirmar cómo esta reforma tiene que tener vigilados los principios en que descansa su creación, en los principios en que descansa el fluir de sus procedimientos, ¿verdad? Pues la axiología es la que nos permite ver qué clase de principios son también los que se requieren para que la norma fluya. Así que sin entrar hoy al estudio de los principios, que también son temas muy importantes, que seguramente los expertos me dirán, bueno, hay principios también procesales o hay principios de diferentes maneras, principios generales de derecho. Miren, la ley federal no se complicó, la ley federal del trabajo, y les digo, son principios del sistema laboral y los puso, ¿no? Los que rigen en su materia, ¿verdad? Pero yo hoy les traigo aquellos que desde el punto de vista del valor axiológico y filosófico que busca precisamente este cambio de sistema, está precisamente el principio protector, el principio de la irrenunciabilidad, de continuidad de la relación, ¿verdad? De la relación laboral, obviamente, de la condición más beneficiosa, de igualdad de trato, de beneficio en caso de duda, de la primacía de la realidad, de la buena fe, de la razonabilidad, de la gratuidad. Estos principios, ustedes dirán, ninguno es nuevo, ¿no? Tal vez no sabía yo cómo era su nombre corto en lo que aprendí en la parte de derecho sustantivo laboral o en la parte procesal laboral. Son principios que siempre han estado, pero que sencillamente se perdió la carta de ruta y se dejó de cumplir con ellos
y de buscar precisamente cómo acuerpar ese derecho social. ¿Y cuál es ahorita el principio más notorio? El de la primacía de la realidad. Ese principio de la primacía de la realidad no es el más importante de todos, pero es el principio que desde el punto de vista axiológico de la norma le recuerda a las partes que el juez, sobre toda formalidad, va a privilegiar la realidad. Y la realidad porque se trata de un derecho social, el derecho laboral. Y aquí, para ustedes, para este foro, a mí me es más sencillo exponerles. En derecho privado, yo podré decir, pero es que no me gusta lo que está aquí, no, pues, pero usted lo firmó en la cláusula H.2, usted dijo que así es. Y a eso se obligó y a eso le va a obligar el juez. Pero cuando cambiamos ya la vertiente y estamos ya en derecho social, como en este caso, en el derecho laboral, entonces la primacía de la realidad está sobre la voluntad de las partes o incluso sobre lo escrito. Porque puede haber, por decir así, el ejemplo puede ser burdo, ¿verdad? Pero para facilitar en este momento mi explicación, usted puede firmar un contrato de una relación de trabajo o que va a trabajar 3 horas y en realidad trabaja 15, y cuando llegue a la autoridad le va a llegar a decir que trabajaba las 15 y no lo que dice el patrón, y van a entrar a ver quién cuenta de mejor manera la situación, que sea real o no, están discutiendo. Y de esto solamente se puede salir con tomándose de los diferentes principios, y en este caso, para el ejemplo, es el de primacía de la realidad, porque pudo no haberlo firmado, pudo haber dicho que está ahí, pero en la realidad es otra cosa la que está sucediendo. Entonces, este principio de primacía de la realidad ha sido, incluso en los foros al momento de socializar esta reforma, lo que da así como que es el que va dando el golpecito, el varazo. Mira, ya no puedes hacer lo que estabas haciendo porque el juez se va a levantar de donde está y le estás diciendo que el absolvente no pudo venir porque está enfermo. El juez va a ver el domicilio y va a decir, váyase al domicilio. Y ha sucedido, no encuentran ni el domicilio, pues. Entonces, hay cosas que ya no se pueden hacer. Y les decía hace rato que entran en un diálogo los operadores, que tiene que ser un diálogo basado en la confianza, en la lealtad, en la realidad, en el querer cambiar, en el profesionalismo, y decirle, en este caso, al empleador, por ejemplo, mira, ya no podemos tener ese talón de incapacidades médicas, ya no, hombre, ya no vamos a poder. Porque fíjate que va a suceder esto, el juez, fundado en el principio, entre otros, el de la realidad, en el de la irrenunciabilidad, en las reglas que cambiaron de la carga de la prueba, ya no la puedes tener, hombre, ya tenemos que buscarle otro modo, legal, por supuesto, ¿verdad? O mire usted, ya no puedes hacer esta situación porque ya no, incluso el perito ese que teníamos siempre, que le pagamos mensual, pues ¿qué crees? Ya ahora el Poder Judicial va a tener sus peritos, ¿verdad? Entonces hay cosas que cambian a raíz precisamente de no solo rescatar los valores, recordarlos, sino darle principios, que en este caso son herramientas con dientes que van a permitir que si no se cumple con lo que se está privilegiando, que se está valorizando, que se había desvalorizado en la norma, no se hace. Entonces, la primacía de la realidad es uno de los principios que ahorita ha cobrado mayor vigencia y que es el que desde algún punto de vista didáctico permite, desde el punto de vista de la autoridad, del litigante, del que sí conoce la ciencia del derecho, decirle a los demás operadores, hay cosas que ya no se pueden hacer y porque la ley cambió y porque pues esto viene de otra manera. Y también traen un sentido de profesionalización de las partes. Aquí es muy importante también buscar que quien opera esta materia, a quien por supuesto le tiene que interesar,
acercarse a las novedades de la reforma del nuevo sistema laboral, porque si fue el cambio, si sucedió la reforma el 1 de mayo de 2019, pues los que estudiaron derecho laboral antes del 2019, incluso en el 2020 y algunos, me quedo hasta el 2020, llevaron un derecho procesal laboral que dejó de ser, ¿verdad?, en la materia procesal bastante, muy diferente a lo que hoy en la realidad existe. En materia sustantiva hubieron cambios fundamentales también, pero la mayoría, el que estudió derecho sustantivo laboral, pues seguirá operándolo con las mismas herramientas que tiene. Pero sí varió la parte procesal y tendrán que actualizarse, porque eso quedó en el pasado. ¿En qué está fundada la reforma del nuevo sistema de justicia laboral? Que no es solo el sistema de justicia laboral, sino la Ley Federal del Trabajo y el derecho laboral en sí. Pues precisamente, por eso les decía que en este caso la filosofía se debe sentir muy contenta de los efectos que tuvo esta transformación, no solo normativa, paradigmática, social, porque la reforma está pensada en la base del trabajo digno, y esta palabra de trabajo digno está descrita precisamente en nuestro principal cuerpo normativo del país. ¿Y qué hace esto? Pues protege la dignidad humana. Esto está pensado en no propiciar discriminación, fortalece el Estado de Derecho, busca la mejora salarial, y esto no es choro, esto no es rollo, esto lo dice la Ley Federal del Trabajo. Dota al juez de principios procesales que le garantizan la dirección del proceso judicializado, por supuesto de la inmediación del juzgador, implementa herramientas como el exhorto electrónico, prevé lo que les mencionaba hace unos minutos, la unidad de peritos del Poder Judicial, implementa la figura del secretario instructor. El secretario instructor pues viene siendo así como un juez de control procesal, es el que va a depurar todo antes de que llegue a la audiencia de juicio. Incluso este secretario instructor tiene facultades para resolver sobre medidas cautelares, ¿verdad? Para decidir cuando la demanda es presentada y si hay algo de urgencia que tenga que hacerle es pedido y es justificado, pues en los términos que la propia Ley Federal del Trabajo lo establece, pues lo va a hacer. Entonces es el que le va a echar el ojo a las excepciones, las va a analizar, va a depurar el procedimiento. Es una figura novedosa, importante también y funcional. No es un funcionario de relleno, es una figura dentro de la parte operativa que funciona. Garantiza una división de funciones con una finalidad técnica, otorga herramientas que privilegian la proactividad del juez, privilegia, por supuesto, la oralidad, da un carácter cotidiano a la conciliación en el conflicto laboral, ¿verdad? No está impedida tampoco en la etapa judicializada, fomenta y protege la libertad sindical, la libre contratación colectiva, tutela un sindicalismo democrático. Antes para los sindicatos el voto era de manera directa y a mano alzada. Imagínense, tiene usted por el que va a votar enfrente y ya sabrá usted cuando no vota por quien quiere que vote, ¿no? Pero pues ahorita es un voto democrático, libre, secreto, ¿verdad? Esta ley también antepone derechos humanos, favorece reglas de género, mejora la condición laboral en el estado de gravidez, incluye a las trabajadoras del hogar. Yo siempre aquí cuando explico este tema les digo, hasta nos enseña a referirnos de mejor manera a estas personas que trabajan, que son trabajadores del hogar, no como a veces de manera despectiva hablamos y que no es correcto hacerlo. Si hay un abogado que cuando se refiere a un trabajador del hogar no lo expresa como es, pues tendrá que llevar una de las materias transversales para que cambie ese diálogo y esa manera de conducirse también. Trae también la Ley Federal del Trabajo protección a las mujeres, la que se ve también incluido en la etapa prejudicial, ¿verdad? Protege en todo momento los intereses de géneros y también con relación a una vida libre de violencia de cualquier tipo en el ámbito laboral. Va a privilegiar siempre la cultura de la paz en una fase conciliatoria prejudicial.
¿verdad? En su máxima expresión busca privilegiar la justicia no jurisdiccional. Para ello eligió a la conciliación. Bueno, ¿por qué no la mediación? Porque el legislador dijo que es la conciliación. ¿Por qué? Pues porque aquí en la conciliación existe la posibilidad, ¿verdad?, de que hayan esas propuestas que perfectamente saben saben de medios alternos de controversias, a qué me estoy refiriendo. Y buscó como su máximo exponente a la conciliación. Se crea un centro de conciliación laboral en los estados y de registro en el caso del de la federación. El de la federación es eso, un centro de conciliación laboral también, pero también hace las veces de órgano registrador. Privilegian los procesos de la realidad por encima de los formalismos, se ocupa también de la defensa adecuada, establece que cada 2 años se va a votar el contenido del contrato colectivo y uno de sus propósitos es evitar que en la contratación colectiva se continúen con prácticas de simulación, ¿verdad? Nada extrañas en el mundo que se ocluyó y que se trata de ir a otra vertiente, ¿verdad? Esta reforma, como todas, ¿verdad?, tiene sus antecedentes. A mí me interesa desde el punto de vista en que he orientado esta plática. Perdón ¿cómo voy de tiempo? Estamos en tiempo, ok. Bueno, les refería que también me ocupé para esta plática de lo relacionado con los antecedentes. Para que ustedes adviertan de esos valores que tanto nos han gustado de nuestra Constitución del 17, cómo se han venido retomando. No es que se construyó algo de la distancia de la Tierra a Marte, pero sí en materia de reflexión, de reconciliación, de retomar el rumbo, yo creo que sí la distancia fue bastante. Y los antecedentes de esta reforma, déjenme comentarles que con independencia de esa alma política, filosófica que se advierte en nuestra Constitución del 17, y específicamente me refiero al artículo 123, que se decanta también en el poema de cuando nace la OIT, que es hermoso, son hermosos sus fundamentos. En 2015, en nuestro país, el presidente de la República encargó al CIDE y al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM un estudio de justicia ordinaria, ¿verdad? ¿Qué es esto? Bueno, vamos a ver cómo está la justicia ordinaria de nuestro país, cómo está funcionando lo penal, lo civil, lo familiar, lo mercantil, lo laboral. Bueno, se ocupó bastante bien también de la parte de mercantil, ¿verdad? Saben ustedes hoy cómo está fluyendo. Vi que tuvieron ahí un taller que tuve la oportunidad de escuchar. Y situaciones de justicia ordinaria, pues bueno, salió el diagnóstico del nuevo sistema, del sistema de justicia laboral que imperaba y pues no gustó, ¿verdad? Fue algo que por escrito nos dijo lo que ya sabíamos, que por escrito y con fundamentación y con revisión del mundo axiológico, del mundo epistemológico, fáctico, nos es puesto a la vista este balde de agua fría y nos dice, todos lo saben, es como a veces mencionan mis hijos, es el elefante blanco en la habitación del que nadie quiere hablar. Y entonces nos encuera el elefante, nos dice cómo está y nos damos cuenta de que estamos invadidos, ocluidos y que esto tiene que caminar. Entonces, a partir de ahí, bueno, se trabaja en las iniciativas que vinieron a reformar el artículo 107 de la Constitución y, por supuesto, el 123 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Con miras a qué? ¿Con miras a qué? Bueno, pues con miras al hartazgo, porque ya era un sistema que no daba más. Un sistema que se olvidó de aquel que tenía que proteger y tutelar. Un sistema que incluso los que lo estaban operando ya no tenían ganas de seguir, porque era muy, quizá no impensable, pero poco probable
que un estudiante de Derecho dijera, bueno, voy a salir y me voy a dedicar al tribunal, a ir a la Junta, y es lo que anhelo porque es el mejor derecho. No, era algo de, pues ahí está, y pues así es, y con las condiciones y consideraciones que ustedes seguramente saben, ¿verdad? Pero también fue con miras al cumplimiento de los convenios fundamentales, el 87 y el 98 de la OIT, que se refieren básicamente a situaciones que tienen que ver con cuestiones de sindicación, de democracia sindical, de esa relación a que se refiere el principio que vimos hace unos minutitos en la lista, que tiene que ver con la largura de precisamente esa relación. Buenas tardes. Perdón por la interrupción, pero estamos ya en contra del tiempo. Okay. ¿Podemos ir finalizando, por favor? Con todo gusto, con todo gusto. Gracias, gracias. Y entonces, con miras a eso, se hace también esta reforma. Se reforma el 2017 en febrero, y finalmente tenemos nuestra reforma publicada el 1 de mayo de 2019. Obviamente se da cumplimiento a que nuestra propia legislación mexicana tenga insertado los cumplimientos de estos instrumentos internacionales, que bueno, si les interesa el material, pues ya se los dejaré, que va singularizando cada precepto de cada instrumento internacional que encontró apoyo para efectos de cumplirse las expectativas de la norma. Y por supuesto, la cereza del pastel, se tenía que cumplir también con los cambios que ameritaba para que entrara en operación el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá. Que en este tratado hay cuestiones específicas que en el apartado 23 de este instrumento dice cómo debe ser la legislación, la instrumentación de los derechos laborales en el país con el que ellos contratan. Entonces, se los dejo ahí también, que son precisamente cosas que se tuvieron que cumplir. Si ustedes recuerdan, entró, cuando fue el presidente de la República, creo que fue en julio del año pasado, precisamente para que entrara en vigencia, pero nosotros habíamos tenido que, como país, tener aprobada la ley y establecido qué estados iban ya a empezar a operar la reforma. Los ejes rectores de la reforma laboral de la Ley Federal del Trabajo, como lo hemos venido platicando, es un nuevo sistema de justicia laboral, con juzgados y de manera oral el sistema, la democracia sindical, que es lo que nos obliga al cumplimiento de esos instrumentos internacionales, y por supuesto la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Qué necesitamos para hacer efectivos todas las bondades de esta nueva reforma? Pues que todos los operadores seamos conscientes de que para que esta reforma fluya, de que este nuevo sistema fluya y se concrete, necesitamos asirnos de competencias transversales, que son lógica y argumentación, por ejemplo, algunas, razonamiento y retórica jurisdiccional, pensamiento crítico y perspectiva de género, ética, que son situaciones que no estaban muy claras en su operatividad al momento de que se singularizaba la norma en las juntas, pero que hoy se las va a exigir el juzgador y el propio nuevo sistema de justicia laboral. Podemos entonces concluir que en este nuevo sistema de justicia laboral, los temas fundamentales que se tienen que tener claros para este nuevo sistema son precisamente lo relativo a los valores axiológicos, la naturaleza de derecho social que tiene que reflejarse en toda la norma y en todo el sistema, las políticas públicas del nuevo sistema de justicia laboral que no concluyen con que el sistema esté ya implementado en el Estado, que se hagan vigentes los principios rectores del nuevo sistema de justicia laboral, que realmente se comprenda esa relación normativa y de derecho interno nacional
y el internacional de lo relacionado con el trabajo digno, los antecedentes precisamente de la norma, de por qué se llevó a cabo, cuál fue la intención y qué es lo que se pretendía cambiar. Obviamente el marco normativo internacional, el sentir y lo que ordena y lo que estamos obligados a cumplir con el TEMEC, y efectuar esos 3 ejes de la reforma laboral. Cuando me refiero a efectuar, no es solamente de palabras, sino pues la conciliación prejudicial ya está, el sistema de justicia laboral oral ya está, el centro registral ya está, y esos ejes rectores de la reforma laboral funcionan sincronizadamente dentro de un sistema de justicia, pero sincronizadamente también para que se cumplan los fines de ese derecho social. Y por supuesto, recordar que todo esto no se puede hacer si no somos conscientes que no basta la lectura de la Ley Federal del Trabajo, sino que se requieren competencias transversales para que todos podamos fluir, todos aquellos que estén interesados en la materia y que hagan de esta su modo ordinario tal vez de trabajo. Pues por mí es cuanto, quedo a las órdenes para alguna pregunta, si todavía hay tiempo, ¿verdad? Y les agradezco mucho el que me hayan dispensado su tiempo y su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada Norma Lidia Gutiérrez García, por esta excelente explicación acerca de la nueva justicia laboral, una visión desde la axiología. Hay 2 preguntas que se le haremos llegar para que la pueda contestar y se le pueda enviar la respuesta a las participantes, porque estamos en contra del tiempo. Entonces, en este momento, agradeciendo infinitamente su participación y bueno, invitar a todos los asistentes a que nos acompañen a la mesa número 6, Derecho Laboral, que va a ser encabezada por el maestro Miguel Alberto Romero Pérez. Para ello voy a leer la síntesis correspondiente del maestro Miguel Alberto Romero Pérez. Es originario de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México. Realizó estudios profesionales en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, obteniendo el título de la licenciatura en Derecho, la cual cursó en el periodo de 1990 a 1995 y cuya cédula profesional es 217-1019. Es maestro en Derecho con vertiente de especialización en Derecho Social por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. También realizó estudios de maestría en Métodos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es egresado del curso de amparo de la Universidad Panamericana, habiendo obtenido mención honorífica. Cuenta con diplomados en Derecho Procesal Penal y Derecho Privado impartidos por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es diplomado en Alta Administración Municipal impartido por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y el Banco Mundial. Asimismo, cuenta con un diplomado en Derecho Electoral impartido por el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación y el diplomado en Conciliación Laboral por la Universidad de Barcelona. Ha desempeñado distintos cargos en el servicio público, tales como actuario, auxiliar, dictaminador y jefe de auxiliares de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. Secretario de Estudio y cuenta del Segundo Tribunal Colegiado del 10º Circuito, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Social y Protección Ambiental del Estado de Tabasco, director de Asuntos Jurídicos del Instituto de Vivienda de Tabasco, coordinador de Asuntos Jurídicos y secretario del Ayuntamiento del Centro, consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. Se ha desempeñado también como litigante en los despachos especializados en materia laboral Mier y Concha en la Ciudad de México y en Cabal y Asociados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Es miembro de número de la Academia Mexicana del Derecho de Trabajo y la Seguridad Social y del Ilustre Nacional Colegio de Abogados.
profesor e investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades desde hace 21 años y actualmente es socio director del despacho Romero Pons y Abogados SC. Ha realizado diversas publicaciones en revistas especializadas y es coautor del libro La vivienda como derecho constitucional, editado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y ha sido colaborador del libro La investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio, editado por la UJAD y EBIJUS, y de interpretación de la legislación de Tabasco por la Justicia Federal, editado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y bueno, sin más preámbulos, entonces, damos la bienvenida a este evento, a la mesa número 6, Derecho Laboral. Los asistentes pueden conectarse a esta mesa de trabajo accediendo a la liga que ya se les mandó a su correo electrónico o bien a la que se encuentra en el chat de preguntas y como tal. Entonces, bienvenido entonces al maestro Miguel Alberto Romero Pérez. Vamos entonces a la mesa de trabajo. Buenas tardes.